Bueno, pues esta es nuestra última lección, ya nuestra última participación. Y gracias a Dios hemos estado contentos. Piairot Mara Elim. Ya vimos a Ramesés, Sucot, Etam. Entonces ahora Piairot Mara Elim. Yo creo que no se nos va a olvidar y es nuestro crecimiento espiritual. Si ustedes ven allí en la pasta dice, las primeras 6 jornadas cubren a los niños en Cristo. Así que, aunque estas jornadas aparentemente nos hacen ver que estamos creciendo mucho, en realidad todavía estamos como niños en ellas. Después vamos a estar estudiando las otras 6 y así sucesivamente hasta que entendamos las 42 generaciones. Pues uno se pone alegre cuando recién llega, pero ya cuando le toca irse. Pero mañana todavía nos toca la recreación. Mañana es comer y comer y comer. Ya comimos la comida espiritual, mañana nos dan de comer mucha comida física. ¿Ay? Y vamos a estar alegres. Yo sé que ustedes apartan ese día de la recreación, lo planifican con mucho tiempo, ¿verdad? No vayan a mandar el comal con el pastor porque algunos no saben qué pasó, pero el hermano Salvador y Cayetano salieron tempranito para hacer las pupusas y al ratito estábamos que venían de regreso buscando el comal. En algún lugar lo dejaron tirado, pero ya no lo encontraron. Pero las cocineras las felicito porque, como dijo Berna, le dijo a su esposa: mija, hay que prepararnos para la segunda opción. Y con 4 sartencitos pequeños nos dieron de comer a todos. Unas pupusas, pero sabrosísimas, ¿verdad? Hay hermanas mexicanas que hacen las pupusas mejor que las salvadoreñas, ¿verdad? Pero no se vayan a sentir mal las salvadoreñas, ¿verdad? ¿Dónde está la hermana Lupita? ¿No vino? Mire. Pero sabrosísimas pupusas. Me encantaron esas de que sí, las de chicharrón, pero esa que estaba con camaroncito y espinaca. Qué sabrosa esa, nunca la había comido con espinaca y camarón. Dios bendiga a las hermanas. Entonces abrimos nuestro folleto en la página 59. Página 59, Piairot. Y es números 33:7. Algo que quiero que leamos, mire, localidades fronterizas, boca o puerta de la libertad. En el segundo párrafo dice: para nosotros son acontecimientos espirituales típicos de las primeras jornadas. No quiere decir que más adelante no pueden darse de nuevo. Es de suma importancia que cuando estemos estudiando estas jornadas tengamos un mapa para estar consultando los lugares y saber nuestra posición en el viaje. Ellos salieron de Ramesés y pasaron a Sucot y después a Etam. Esto que se llama en el mapa desierto de Shur. Desierto de Shur. Yo creo que no nos pueden poner el mapa ahí, ¿verdad? No hay forma en la pared, no, ¿verdad? Que es el mismo desierto de Etam, porque esos desiertos eran tan grandes que cubrían diferentes lugares y a veces el desierto se llamaba
del mismo nombre que las ciudades que estaban ahí, ¿verdad? Entonces ese desierto de Shur también le dicen el desierto de Etam. Y al final de sus Biblias ahí está eso. Entonces vamos a ver, para que conste en sus Biblias, que se trata del mismo desierto. Todo esto lo podemos ver en Números y lo podemos comprobar con Éxodo. Vamos a ver que ahí en Éxodo 13 y en el 14 está Piahirot. Pero como estamos viendo que salieron de Etam hacia Piahirot, entonces vamos a identificar bien ese desierto. Y como aquí en el mapa aparece Shur, vamos a ver que según la Biblia el desierto de Etam es el mismo desierto de Shur. La vez pasada habíamos visto lo relativo al recorrido de Éxodo. Ahora estamos en Éxodo 13 y 14, que es donde están la etapa de Etam y de Piahirot. En Números están mencionadas en forma sumaria o resumida, y en Éxodo están bien detalladas. Entonces dice en Éxodo 13:20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Ustedes ven que habla de la entrada del desierto. Más adelante ustedes van a ver también aquí que cuando ellos pasan por el mar, vuelven de nuevo al desierto. Tratándose del capítulo 14, que es donde vamos a estar siguiendo la lectura, hoy vamos a ver que allí habla del desierto de Etam, pero aquí en el capítulo 33 de Números se refiere al mismo desierto como el desierto. Ahí está. Como el desierto. Bueno, entonces pasamos a la página 60 y leemos en Números 33:8. Y salieron de Piahirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam. Así dice ahí. ¿Se dan cuenta? Allí llaman desierto de Etam cuando salen del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Es decir, que el desierto de Shur es el mismo desierto de Etam. Entonces, Piahirot queda en la parte de arriba del mapa. Estas marismas, que son como ciénegas, se les llama también el lago de Mansalej y se le llama también el mar de juncos, que es Yam Sof. Esa es la palabra exacta que aparece en el hebreo. Se refiere no a esta parte del Mar Rojo que vemos abajo, a esa parte llegaron después. Al Mar Rojo que se ven es una lengua del Golfo. Por eso les puse ahí ver el mapa, por favor. Ustedes cuando las estudien detalladamente en sus células, traten de tener un mapa cada uno para que vayan viendo el progreso del viaje, cómo va el viaje. Porque si ustedes se dan cuenta en el mapa, ellos se podían ir hacia arriba, mire, directo a Canaán. Aquí está Ramesés y ellos podían irse aquí directo a Canaán. O sea que significa que si Dios quisiera que nosotros maduremos bien rápido, también lo puede hacer. Y esa travesía de ahí de Egipto para Canaán se hacía en 11 días. Pero ellos bajaron desde allá y se forma una V pequeña. Y tomaron 40 años para llegar. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros de que Dios nos muestra que hay un viaje que lo podríamos hacer en 11 días y lo resultamos haciendo en 40 años? Entonces lo que nos quiere enseñar Dios con eso es que si Él quisiera, Él nos podría madurar así bien con carburo. Nos podría madurar.
pero no nos haría bien, porque si nosotros fuéramos transformados bien rápido, nosotros daríamos más problemas en la iglesia, porque entonces nos creeríamos mucho más que los hermanos, que otros, ¿verdad? Y Dios no quiere que nos creamos más que otros hermanos, sino que todos juntitos como pueblo vayamos creciendo poco a poco hasta que Cristo se forme totalmente en nosotros. Amén. Entonces acuérdense siempre que ese hermanito, esa hermanita que está ahí sentadita y sentadito a la par tuya, también Dios con mucha paciencia está trabajando Dios con ella y contigo. Entonces tengámonos paciencia los unos a los otros. Miren, yo pienso que nosotros nos complicamos la vida a nosotros mismos, ¿verdad? Porque somos muy impacientes, somos poco tolerantes, no somos flexibles. Cualquier cosita que hace nuestro hermano, nosotros estamos como prestos para criticar y para censurar y decir, ¿verdad? La vida de la iglesia es una vida corporativa donde todos vamos viajando juntos. Por eso nos ponen al pueblo de Israel como ejemplo, para que aprendamos que tenemos que ir caminando despacito todos, poquito a poco, ir juntos. Entonces pasemos al punto de una estrategia de Dios y las experiencias del pueblo. Estamos en la página 60. Una estrategia de Dios y las experiencias del pueblo. Para entender un poco mejor el contexto de Pi-Hahirot, vamos a Éxodo capítulo 14, donde encontramos el desarrollo y la explicación de lo que está resumido en Números 33:7. Es decir, que en Números la palabra se limita a decir, salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot. Bueno, ahora ya ustedes saben dónde está Etam, ya vimos que está en el desierto de Shur. Entonces Éxodo amplía los detalles. Noten esa parte, ellos venían de Ramesés a Sucot y luego a Etam. Vemos que ellos, en vez de seguir inicialmente esta ruta hacia abajo, aparentemente se devolvieron. Fue un despiste que ellos hicieron. Ellos subieron de nuevo, volvieron, esa vuelta fue hacia el norte, volvieron hacia Pi-Hahirot, se volvieron. Ustedes saben que Moisés había sido entrenado por Dios como militar 40 años en la corte de Faraón, y después Dios lo entrenó otros 40 años en el desierto, y justamente era porque 40 años después tenía que andar con el pueblo. Si ustedes notan, a Moisés lo entrenó Dios en el desierto donde los egipcios practicaban, y lo metió allí, y él fue experto en los viajes de ejército egipcios. Pero después Dios lo quitó de ahí y lo mandó hasta Canaán, lo mandó hasta allá, y allá también fue entrenado, pero allá no fue entrenado para estrategias militares, sino que fue entrenado para pastorear ovejas. Era en Madián, ¿verdad? Imagínense pues que el entrenamiento de Moisés fue para ser un buen militar, estratega, y para ser un buen pastor. Eso para nosotros es muy significativo, porque si nosotros somos líderes, debemos de ser buenos soldados y buenos pastores. Amén. Entonces, gracias a Dios que ahora podemos ver que Moisés conocía los dos lados del desierto. Eso era muy importante para él, conocer los dos lados del desierto,
porque en un lado del desierto él sabía pelear y en el otro lado del desierto él sabía pastorear, pero Dios no lo escogió cuando era un buen soldado, lo escogió hasta que fuera un buen pastor. Entonces, Dios nunca los puso a caminar una ruta normal, sino que tenía planes, como le decimos los mexicanos, planes con maña. Dios tenía planes con maña para su pueblo. Ellos no tomaron la ruta normal, la ruta directa de ese camino a Palestina, el camino al país de los filisteos, y tampoco tomaron esa ruta directa de Ramesés a Sucot bajando. Ellos bajaron después. Ellos se regresaron hacia arriba, por eso dice que volvieron a Pi-Hahirot. Eso fue una cuestión misteriosa, porque los egipcios decían, bueno, seguramente tomarán la línea de los filisteos que va hacia Gaza, la franja de Gaza, lo que es ahora, han oído de eso de la franja de Gaza. Entonces, ellos creían, los enemigos, que ellos iban a tomar la línea del sur, la línea de Sinaí, pero Dios hizo otra obra misteriosa, pero era para confundir a los egipcios, ¿verdad? Y les tendió una trampa. Pero claro que mientras Dios les estaba tendiendo una trampa a los egipcios, el pueblo está en esa frontera y estaban experimentando algo para conocer a Dios. Es decir, a veces parece que Dios permite que el diablo te ponga en una situación donde tú sabes qué hacer, pero es justamente para Dios mostrar su poder y hacer Él las cosas. Nosotros hasta aquí, cuando estábamos en el mundo, estábamos acostumbrados a hacer nosotros mismos las cosas, y ahora parece que nos entregamos al Señor, pero de pronto parecía que antes nos iba muy bien, pero cuando me entregué al Señor como que perdí el negocio, perdí la casa, perdí mi trabajo. Entonces empiezan a resultar problemas que nosotros mismos decimos, bueno, para estar así mejor volver atrás, ¿verdad? Y yo sé que la experiencia de todos ustedes y de mí es que cuando nos decidimos servir a Cristo, las cosas no salen bien. Mire, usted tiene que aprender a conocer las estrategias de Dios, porque a veces nosotros no entendemos las estrategias de Dios y creemos que es el diablo, ¿verdad? Fíjese, cuando más contentitos están los esposos, algo aparece y ya los esposos, el chamuco. Le echan la culpa al chamuco. Están bien contentitos, han tenido un mes bien bonito, bien precioso, se iban a comer juntos, trabajaban juntos y de repente, ¡pum! ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando más tranquilas están las iglesias, de repente a una persona se le mete el diablo y empieza a dar problemas? No vayan a creer que es el diablo. El diablo no manda, es Dios. Es Dios para ver qué hacen, a ver si saben resolver sus problemas. ¿Sí? Entonces, estemos listos pues, porque todas estas estaciones nos sirven a nosotros para entender las estrategias. Pi-Hahirot. Y entonces vamos a decir en Pi-Hahirot, ¿será que me metí a algo que no era? ¿Sí?
Esas son las experiencias de Piairot. A mí se me hace que ustedes han de estar pasando ahorita un Piairot. Pero ahora van a saber cómo se resuelven los Piairots. ¿Ah? Entonces, vamos a leer lo que está aquí descrito, porque está aquí escrito para que nosotros aprendamos. ¿Verdad? Dice en el capítulo 14, habló Jehová a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparán junto al mar. Es decir, pareciera que tomaron una dirección absurda: quedar atrapados entre los egipcios y el mar. Por favor, pongan atención, hermanos. Vuelvo a repetirles. El diablo no decide nuestro Piairot. El que decide nuestro Piairot es Dios. Dios los estaba trayendo a donde ellos pensaran que no hay salida. Los está acorralando. ¿Tú conoces al Dios que lo acorrala a uno? Hay momentos, hermano, que uno dice, híjole, ahora sí se me vino todo para abajo. ¿Sí? A los ojos humanos, eso equivale a salir de las seguridades del mundo y confiar en un Dios invisible que no conocemos y que apenas empezamos a conocer. Un creyente maduro ya ha conocido durante muchos años la fidelidad de Dios y sabe que esa es la dirección correcta. Pero un creyente nuevo al principio no entiende cómo es útil tomar algunos riesgos en fe. Al creyente más maduro ya le es común que viva en la fe, pero no al creyente nuevo. El creyente nuevo no vivía en la fe, vivía en sus seguridades, de sus manejos, de sus cosas que para él eran lógicas. Y ahora Dios empieza primero a llamarlo a salir de su tierra, segundo de su parentela, y ahora ir a una tierra que él no conocía. Entonces esa es la tercera parte. Salir de una tierra es ser peregrinos, es hacer enramadas, Sucot. Salir de su parentela equivale a Etam, pero ahora le dice sobre ir a una tierra que él no conoce, como Abraham, que dice salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando aceptamos a Cristo nosotros no sabíamos a dónde íbamos, pero él sí sabía? Él sí sabía. Entonces, todas estas lecciones son para que uno aprenda a confiar en Dios, porque Él te va a meter en situaciones en que tú crees que no hay salida, pero siempre hay salida. Con estos estudios, nosotros tenemos que conocer más particularmente al Dios de las salidas. No te preocupes porque te metieron en algo, vas a salir. Vas a salir. Algunos todos cateados, pero van a salir. Van a salir. Sí, hay veces que uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto? Entonces, gracias a Dios que Dios es el Dios de las salidas. Ahora vamos a entender un poco de las vacilaciones. Vacilaciones de los comienzos. Si tú eres un cristiano nuevo, hermana María es nueva, ella recién está tratando de buscar a Dios. Hermana María, van a venir situaciones
donde usted cree que no hay salidas. Pero yo la estaba aconsejando, le digo, todas las cosas que nos pasan son porque Dios nos quiere mostrar su poder. Y cuando nosotros creemos que no hay salida y que todo es imposible, el Señor da salidas. El Señor, solo busquémosle, hermana. Solo búsquele de todo corazón. Yo le dije, péguese a la hermana Blanca. Así que la hermana Blanca yo no sé cómo va a ser. Pero le digo, péguese a ella. Ella la va a ayudar a usted para que usted se vuelva una buena cristiana. Qué responsabilidad de los Corona. Porque Dios nunca nos da hijos espirituales para que los dejemos tirados. Ahora le está dando a mi hermana Blanca su hija espiritual. ¿Sí? Hermana María, ella le va a jalar las orejas de vez en cuando. Pero yo sé que ella la va a ayudar mucho a usted para que usted crezca en Cristo. Y le estaba diciendo, métase a la vida de la iglesia, conozca a todos los hermanos. Yo no le voy a decir que no la van a decepcionar, la van a decepcionar a veces los hermanos también, pero Dios está con usted y Dios la va a sacar adelante. Amén. Entonces ese es Piairot. Usted va a decir, después va a decir, hace años estudié la jornada de Piairot y el pastor me dijo que Piairot era que yo aprendiera a confiar en todas mis situaciones negativas y que Dios me iba a sacar adelante. Créalo, usted créalo con todo su corazón. Dios es el que nos saca adelante. Amén. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de las vacilaciones. Como que uno vacila y dice, ¿qué será esto? Al principio, cuando el creyente está empezando a caminar con Dios, experimenta que no sabe qué hacer, no sabe a dónde va, no sabe lo que está pasando y a veces piensa que se equivocó y que mejor tiene que volver a lo anterior. Miren, es bien importante que nosotros como iglesia ayudemos a nuestros hermanos nuevos. Les voy a contar una anécdota. Había una hermana que siempre oraba por su esposo para que él llegara a la reunión. Y un día él se decidió ir a la reunión. Pero como él no era cristiano, lo que hizo fue que mientras estaba el pastor predicando, él se puso a ver su celular. Y se puso así, ahí estaba viendo su celular. Y los hermanos que estaban alrededor de él lo empezaron a regañar. Y él ni era cristiano. Usted, mire, ponga atención, hombre. Mire, en vez de estar poniendo atención a la predicación, se pone ahí a textear y todo. Y entonces dice que le dijo a su esposa, nunca más voy a volver a tu iglesia porque ahí todos regañándome, dice, solo porque estaba viendo mis textos y se ponen todos a regañarme si ni me conocen. ¿Así? Y entonces el siguiente día le dijo a ella, vete tú a la iglesia y yo me voy a ir al bar. Y se fue al bar. Y ahí estaba sentadito y botó el vaso. Botó el vaso con la bebida. Y viene la mesera y le dice, don't worry. Ay, yo limpio y todo. Y le dijo, no te preocupes, le dije a la compañera, dale otro trago y no tiene que pagar, se lo vamos a reponer. Y todos, y hasta los que estaban a la par, le dicen, no te preocupes, los errores cualquiera los comete. Pues se sintió tan bien que todos lo animaron en el bar, que ya nunca fue a la iglesia y todos los días iba al bar. Qué tremendo, hermano, que nosotros, en vez de ponernos a regañar a una persona,
déjelo, comenzando que ni cristiano es. ¿Quién quita y al no regañarlo sigue viniendo? Y ser amable. Y ser amable nosotros con la gente en vez de estar... Pero a veces en la iglesia somos tan criticones, ¿no? Entonces tranquilos pues, ayudemos a las personas, porque de nosotros a veces depende. Imagínense, él se sintió tan bien en el bar porque decía, lo tratan mejor a uno. Y ahí se sentía bien y a echarle todos los días. Todos los días. Ya después se volvió un alcohólico tremendo. Y nosotros tuvimos la oportunidad que se volviera un buen cristiano. Si tan solo le hubiéramos dicho, no te preocupes, estás viendo tus textos, pues ni modo. Busca a Cristo, Él te va a ayudar para que quede con el tiempo, ni los textos vas a querer leer. Amén. Entonces al principio nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros vacilamos, ¿sí? Fíjese cómo le puse aquí. Nunca le visitaban los mormones ni las sectas heréticas, pero tan pronto le evangelizaron, empieza a venirle toda clase de confusiones, ¿no es cierto? Sí, fíjese que cuando no era cristiano, ni lo visitaban ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni le decían nada. Y de repente empieza a ir a la iglesia y aparece que el compañero de trabajo, no hombre, no vayas ahí. No, ahí te van a confundir. Te van a lavar el coco. Y entonces no haya ni para dónde agarrar. Dicen, ¿será que me voy? Por ejemplo, los vecinos de Berna han venido aquí. Y yo creo que desde que vinieron aquí, sus familiares que son testigos ya les cayeron encima. Ahora creo que los visitan más para que no vengan aquí. Entonces, son las vacilaciones de los comienzos, ¿verdad? A Pi-Hairot en la Edad Media se le llamaba Airut. Hoy en día en Egipto se le llama Yangerut. Y la raíz Pi no es una palabra hebrea, sino un artículo egipcio. Una palabra con sentido egipcio que significa lugar de juncos. Y ustedes saben que lo que son los juncos en la Biblia dice que son como las cañas que ondean a merced del viento. Es el lugar de los juncos, es el lugar de las vacilaciones. Cuando el Señor decía de Juan el Bautista, dice, ¿acaso ustedes creen que Juan el Bautista es un hombre llevado por los vientos? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Por eso también Dios le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro, para que dejara de ser una caña meneada por el viento y llegara a ser una piedra, una roca. Pero un junco es una caña movida por el viento, y eso es lo que representa Pi-Hairot, esa experiencia de la vacilación, una experiencia de duda. ¿Será que estoy bien o estoy mal? ¿Será que me metí en el lugar que no es para mí? Antes me iba bien en todo, pero ahora miren lo que me pasa. Hermanos, por eso les enseñé o les dije que ayudemos a los que recién vienen, porque si nosotros no les ponemos atención, ellos van a estar en Pi-Hairot y van a vacilar y van a estar buscando otras cosas, y de nosotros depende que busquen ellos. Entonces es bien importante que la iglesia tenga un corazón como el corazón de Cristo, para que cuidemos a todos los babies, cuidemos. Mire, si tenemos que cuidar a los viejos, dice Berna, contimás, que quiere decir cuanto más. No debemos cuidar a los nuevos. Amén. Si Dios te permite a ti ganar un alma para Cristo, recuérdate que es tu hijo espiritual que Dios te dio.
Muchas de nuestras iglesias están vacías porque nosotros no cuidamos a los que Dios nos ha dado. Usted propóngase, mire, los primeros 10 años de un cristiano son su niñez espiritual. Usted me va a decir a mí, hermano, ¿tengo que cuidar yo a ese mañoso por 10 años? ¿Cuánto tiempo has cuidado a tus hijos? Uno a sus hijos, aunque ya tengan 18 años, uno los cuida y los quiere. Entonces también a nuestros hijos espirituales tenemos que cuidarlos. Tú te ganas un compañerito de la escuela para Cristo, tienes que cuidarlo. ¿Cuántos de aquí se han ganado un alma para Cristo? ¿La han cuidado? Solo Fidel. Solo Fidel. Entonces, de las vacilaciones, pasamos a que Dios lucha por nosotros. Es Dios quien habla. Dios es el que dice, di a los hijos de Israel que den vuelta, o sea que se tornen. Ellos venían de Ramesés arriba, hacia Sucot abajo, y Etam por ahí cerca, y luego tienen que subir de nuevo hacia arriba a Pihairot, dar la vuelta. Son movimientos erráticos. Seguramente los egipcios habían pensado, pero estos están locos. Van para allá, ahora bajan para acá y ahora suben para acá. No, ya los tenemos. Sí, segurito que los vamos a destruir. Miren dónde fueron a parar, mírenlos dónde están. Y allá se fueron, pero aquí fue donde el Señor agarró a los enemigos. Justamente esa era la carnada de Dios. Cuando parece que el diablo te llevó al borde, allí es cuando Dios actúa y ellos son esparcidos. Esa es la carnada de Dios para los enemigos. ¿Has entendido tú que tú eres carnada para el diablo? Y que es Dios el que agarra su anzuelo y te agarra a ti y te pone como carnadita para el diablo. ¿Se acuerda que a un discípulo dijeron, te han pedido para zarandearte? ¿A cuántos les gusta el pescado zarandeado? El pecado zarandeado, ¿eh? ¿A cuántos les gusta el pescado zarandeado? Imagínense, y a nosotros Dios nos quiere zarandear. Y nosotros creemos que el enemigo es el que está haciendo cosas contra nosotros y que si es Dios el que quiere probar qué sazón tenemos. Porque algo que es clave es de que cada salida es cuando ya estás sazonado. Nunca te saca Dios de una jornada a otra si no estás sazonado. Las jornadas son para sazonarnos. Ya cuando el Señor mira que esa jornada no te afecta en nada, te manda a otra. Amén. Dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están. Mire lo que iba a decir el diablo. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Pues el diablo los vio a ellos en una situación difícil y el diablo dijo, los he encerrado. Mire cómo dice mi hermana Gloria, ¿qué hace el diablo? Ya lo tengo, ya. Pero miren lo que dice Dios. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. El diablo, hermano, Dios lo tiene endurecido para que nos moleste. Lo endurece, hermano. O sea que el diablo dice, me propongo
y no los voy a dejar en paz. Pero Dios dice que va a ser glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Si fueran pentecostales, ustedes dirían ¡Aleluya! Cuando a los pentecostales les dicen y Dios reprenderá al diablo, ¡Aleluya! Dicen ellos. Y dice, y ellos hicieron así. Entonces vemos que Dios mismo es el que le permite al diablo. Por favor, acuérdense de Piairot. Es Dios el que le permite al diablo hacer lo que es, creyendo que ya nos tiene. O sea que Dios, miren cómo trabaja Dios, hermanos, y conozcan la mentalidad del diablo. El diablo cree que cuando Dios nos pone en una situación difícil, que ya nos tiene. ¿Sí? Se saborea. Él cree que ya lo tiene a uno, mire. En el momento difícil cree que ya nos agarró. Dice, ya los tengo. Cuando todo parecía estar en bandeja para el diablo, allí el Señor dice, yo soy yo. Todavía el pueblo no. Todavía Israel no lo entiende bien. Pero los egipcios lo entendían muy bien. Los demonios saben qué fue lo que pasó. Son experiencias fronterizas. Y dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a ir a Israel para que no nos sirva? Es la resistencia, es la lucha de los demonios para impedir el avance de lo que están comenzando en su caminar. Ese es el conflicto. Y unció sus carros, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Más mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermano, de veras. Él no puede hacer nada si Dios no le da permiso. El enemigo, entonces a veces tenemos luchas, pero tenemos que estar convencidos, hermanos, que si Dios manda al diablo a producir luchas para nosotros, es porque Él se quiere glorificar sobre el diablo. Él no nos está mandando el diablo para destruirnos. Él está mandando el diablo para pulirnos. Miren la historia de Job. El diablo le decía a Dios, lo acusaba, le decía, Él te sirve porque lo has rodeado de bienes. Yo quiero que tú sepas pues cómo piensa el diablo, porque cuando empiezas a tener así la vida bien bendecida, bien holgadita, hay dinero para todo, ¿verdad? Porque yo les expliqué en las lecciones de las generaciones, hablando de José, ¿verdad? Hablando de que Dios muchas veces nos provee bastante, hasta más de lo que necesitamos, ¿verdad? Y de repente el diablo, al ver que estamos prosperados, empieza a decir, ellos te sirven a ti porque todo les sale bien, pero apriétales. Y lo que estaba proponiendo el diablo era que lo usara a él, porque le dijo, ok, pues quítale.
Y fue profundizándose y profundizándose. ¿Y qué hizo Dios? Glorificarse. Glorificarse. Dios se glorificó, pero pensemos o aprendamos cómo piensa el diablo de nosotros. ¿Cómo piensa el diablo de nosotros? El diablo piensa de nosotros que nosotros le servimos a Dios porque nos da de todo. Entonces ten cuidado pues, porque entre más te da, más acusación. Lo que resalta en Piairot es la intervención de Dios. Entonces, como el tiempo avanza, ya aprendiste entonces lo que es Piairot. Piairot es que Dios quiere glorificarse sobre el diablo. Dios quiere glorificarse, que aunque tú seas probado, aunque pases por cosas difíciles, no te preocupes. Piairot. Así que aprendemos claves. Si te está yendo mal, si te enfermas, si las cosas no están saliendo bien como tú crees, acuérdate y di Piairot. Aquel hasta le cambió y dice Pairot. En inglés le puso Piairot, dice Pairot. Piairot. Piairot. Cuando tú te acuerdes y digas Piairot, lo puedes decir cuando te esté probando Dios. Cuando le permita al diablo que te tiente, cuando le permita al diablo que haga acechanzas contra ti, solo di Piairot. Estás diciendo, mi Dios se va a glorificar. Bien. Entonces entramos a Mara. Mara. Ya saben que ¿a qué horas terminamos? A las 7 terminamos, ¿verdad? Mara. 33:8 salieron de Piairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. La experiencia de las aguas amargas. Segundo párrafo. Uno piensa así, ahora que me convertí al Señor, desde este momento todo va a ser fácil, ahora voy a ser feliz, ahora no voy a tener ningún sufrimiento, ninguna sequedad, pero el Señor nos conoce y sabe lo que necesitamos. Entonces, no siguieron de largo por el llamado camino de Horus o Palestina, sino al desierto. Mara es la nueva estación y ahí se llama entonces el capítulo de hoy, Mara. Luego dice, salieron de Mara, pero nosotros todavía tenemos que detenernos y entender un poquito de lo que significa en nuestra experiencia espiritual Mara. Entonces pasemos a Éxodo, al capítulo 15, versículo 22 hasta el 26. Esa es la parte del libro de Éxodo que se corresponde con la estación Mara. En Números está mencionada en forma rápida, pero aquí en Éxodo 15, versículos del 22 al 26, está descrita en detalle esa experiencia. Leamos este pasaje del Éxodo para ver qué fue Mara. 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, es decir, en el hebreo, el mar de cañas o mar de juncos, y salieron al desierto de Shur, el mismo desierto de Etam, y que se llamaba Etam por causa de Edom. Ese era dominio de los beduinos, edomitas, por eso se llama Etam. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llama la atención esa frase, sin hallar agua. Uno pensaría que Dios lo haría todo fácil desde el principio, pero hay una frasecita que vamos a encontrar aquí
en unos versículos más adelante que dice, ¿por qué Dios no lo hace fácil desde el principio? Al principio uno empieza a buscar al Señor y tiene momentos de gran gozo, pero tiene también momentos de sequedad. Y uno dice, ¿por qué no me siento tan bien? Yo he conocido hermanos que por mucho tiempo fieles. Hay hermanos aquí que yo venía antes y siempre fieles, y siempre fieles. Y de repente ya le digo yo, calle, ¿y qué se hizo fulano? ¿Y qué se hizo la fulana? No vienen. ¿No se oye, padre? ¿No vinieron hoy? Pero ¿han notado ustedes que muchos hermanos bien desanimados? Ni siquiera se les ve que tengan devoción, no se les ve que tengan deseos de buscar a Dios. Se enfrían totalmente, de una vez, se apartan. Fíjese que hay hermanos que antes Dios los miraba tan gozosos, hasta los podría mencionar por nombre, tan gozosos. Venía yo y aquí estaban. Ahora ni yo los hago venir. Mire, habían hermanos de verdad que venían y me saludaban con tanto amor y ¿sabe qué me decían? Qué bonito estuvo, hermano Carrillo, qué preciosa la enseñanza. Y hasta me regalaban dinero, hermano. Y no los extraño porque me haga falta el dinero, ¿verdad? Porque yo aprendí del pastor, yo no te quiero por lo que me das, sino que por si me das te quiero más, ¿verdad? Pero imagínense, Mara son experiencias amargas y que no hay agua, no hay cómo mitigar la sed. Sí. Dice, esa frase sin hallar agua, uno pensaría que Dios lo haría todo fácil, pero no, hermano. Dios hace que nos falte agua. ¿Sí? Solo cuando estamos orando en la reunión, sentimos, ay, qué bien me siento. Pero parece que salgo de la reunión y se me apaga todo. Llego a la casa y se me forma un problema. O en otra parte, puede ser en el trabajo, y después estoy buscando otra vez ese momento de paz, ese momento de alegría, y Dios conoce que así sería nuestra experiencia. Antes de Elim, que es una fuente de palmeras, porque de ahorita de aquí de Mara nos van a meter a Elim, y en Elim, hermano, hay palmeras, hay fuentes de agua. Ay, hermano, no hay cosa más linda. Hablando sinceramente, ¿cuántos de ustedes han llorado en un servicio? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han estado en servicios que no sienten nada? Mara. Elim cuando sentimos, Mara cuando no sentimos. Nos pasa las de ese loro de no siento nada. ¿Se acuerdan ustedes de esa anécdota del loro? Ay, no, ese es otro. Puros loros aquí va. Los cristianos estamos llenos de anécdotas de loros. No, ese lorito que era de un drogadicto, era el loro. Y entonces el drogadicto agarra su lorito y el lorito se le queda viendo y el drogadicto pone sus líneas de cocaína y el lorito se le queda viendo y le dice, ¿y yo qué? Así le dice.
¿Y yo qué? Lorito, te va a hacer daño. Ponme una, le dice. Y aquel ya le ponía una línea y ahí va el lorito. Y se le queda viendo y le dice, ¿qué sientes? Le dijo el dueño, ¿qué sientes? No siento nada. No puede ser, dice, si yo estoy high. Y le pone otra y el loro. Ahora sí, loro, ¿qué sientes? No siento nada. ¿Cómo que no sientes nada si yo ya no aguanto echarme otra? No, pues te digo que no siento nada, no siento el pico, no siento las manos, no siento. Así les pasa a muchos hermanos en la reunión, no siento nada. Entonces, antes de Elim, que son fuentes y palmeras, está Mara. Tus experiencias de Mara son para que aprecies tus experiencias de Elim. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Mire, ayer cuando estaba dirigiendo Alexia, el Espíritu Santo me tocó a mí de una manera tremenda. Yo estaba llorando, hermano. Y miraba a Alexia, porque como yo la conozco desde chiquitita, y la miraba dirigir con tanta bendición. Y vi su manita cuando dijo, Él te ama. Así hizo con la manita. Él te ama. Sí. Y yo fui muy bendecido y dije, Señor, gracias por mi Elim. Y quiero que ustedes sepan lo que... Ahorita vamos a entrar a Elim porque ya nos van quedando poquitos minutos. Porque Elim nos va a llevar a la cúspide de del primer grupo de jornadas. A la niñez en su plenitud. Y quiero que todos lo sepan, la niñez en plenitud es ser pentecostal. Yo, con todo respeto a los hermanos pentecostales que me escuchan, yo les digo que Elim es la sexta estación de Dios, donde Dios lleva a los niños a su cúspide. Pero tristemente muchas iglesias pentecostales no entienden que es solo la cúspide de la niñez, que no es la meta de Dios. La meta de Dios no es que seamos pentecostales, pero para muchos eso es lo máximo. Hasta cantos hacen, dice que de todas las iglesias, dice un canto, a mí me gusta la pentecostal. La realidad es que tenemos que crecer más allá. Tenemos que ir hasta la 42 jornada. Y si nos quedamos en alguna jornada, nos vamos a quedar bebecitos. Llegamos a Mara. Mara es tremendo porque dice que Mara es Marta. Marta. La verdadera palabra para Mara es Marta. ¿Cuántos se acuerdan de Noemí? Y de Ruth. ¿Se acuerdan que Noemí cuando dijo, ya no me digas Noemí, me llamo Marta? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron de nombre Mara. Quiero llamarles la atención a algo que dice en el original hebreo. En el hebreo, en las demás partes donde en este capítulo dice Mara, allá dice Marta. Pero aquí, en esta primera vez, donde aquí dice Mara, hay una T en el nombre, dice Marta. Llegaron a Marta. En la Biblia, Marta tiene un significado, significa dama. Y ellos llegaron a una expectativa, pero resulta que se le quitó la T.
a Marta y quedó Mara a Marta. Ellos después le llamaron Mara, por eso el traductor puso de una vez Mara, pero no, Mara fue un acomodo de Marta. Ese lugar se llamaba Marta y después de ahí en adelante lo llamaron Mara. De manera que sería así. Llegaron a Marta y no pudieron beber las aguas de Marta porque eran amargas, por eso le pusieron Mara. Ese último nombre, ese último nombre significa eso, amargura. Y encontrar en las jornadas del camino del Señor una que se llama amargura, uno pensaría que todo sería felicidad, pero ¿amargura? Vamos a ver por qué, pero antes vamos a mirar un poquito en el libro de Ruth, para que el significado de Mara sea confirmado. En el libro de Ruth se nos cuenta una hermosa historia, la historia de Ruth y Noemí. Resulta que Ruth y Noemí estaban muy bien. Primero Noemí se casó con Elimelec y se fue para Moab y estuvieron muy bien durante un tiempo. Pero después a Noemí se le murió el esposo y los 2 hijos y se quedó ella sola con las 2 nueras, Orfa y Ruth. Entonces empezaron a pasar una situación difícil y ella resolvió regresar a su pueblo. Y Orfa viene con ella y también Ruth, pero Orfa decide regresarse. Y dice en el capítulo 1 de Ruth, a partir del versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Note qué hermoso es esto. Aquí Ruth está representando a la esposa, la que va a llegar a ser la esposa de Booz, el pariente redentor. Y ella viene de Moab, no de Israel, sino de los gentiles. Por eso es una figura de la iglesia. Pero fíjense que Ruth había acompañado a Noemí cuando se llamaba Noemí, que quiere decir placentera. Y acompañó a Noemí cuando ella dijo que ya no la llamaran más Noemí. En cambio, Orfa no. Orfa la acompañó mientras era placentera, pero luego se devolvió. En cambio, Ruth siguió y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí Noemí representa la revelación en el Antiguo Testamento, y luego Noemí guía a Ruth, quien representa la revelación en el Nuevo Testamento. Luego le nace un niño a Ruth y es considerado como si fuera de Noemí. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. En Belén era donde iba a nacer después el Mesías. Pero antes de que nazca, antes de que se forme Cristo en ti, algo ocurre. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Había tenido sus momentos de gloria, de abundancia, de alegría,
Y ahora en esto, esta que era placentera, da lástima ahora. Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto, ¿quién? ¿Cuántos de aquí han vivido en amargura? ¿Y por qué se lamentan? ¿Y por qué se lamentan, hermano? ¿Por qué nos lamentamos nosotros cuando Dios nos pone en amargura? Si es parte de nuestra transformación. Sí. No me llaméis más Noemí, dice. Llámenme amargura. ¿Sí? Yo la molesto a la hermana Noemí. A la hermana Noemí. Le digo, hermana, usted es amargura. La hermana Mimi, amargura. Esa amargura se la había puesto el Dios Todopoderoso. Y a veces decimos, yo pensaba que era solamente el diablo. No, el Todopoderoso. Gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Esto lo hace Dios al hacerme pasar por un lago de amargura. Yo pensaría que todo iba a ser felicidad. No, hermano, así no se forma el carácter de Dios. Así no se aprende la cruz. La cruz no se aprende cuando todo es fácil. El camino solo se encuentra cuando se pasa por Mara, cuando está dispuesto a pasar por la amargura. Yo había sido placentera, dice, pero ahora estoy en estas. Por eso llámenme Mara. Pero gracias a Dios, hermano, ahí no termina el libro de Ruth, ni el libro de Éxodo, ni el de Números. Pero si está en el camino del cristiano y del creyente una etapa de amargura, de dificultades, de lucha, de resequedad, sí está, hermano. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado pasar por momentos de amargura? Es parte de nuestra transformación. Entonces no te asustes, hermano. Dios no quiere que el cristiano lo ignore, por eso nos lo dejó aquí escrito. Si Dios no quisiera que nosotros entendamos lo que es la amargura, ¿para qué la pone? Pero es para enseñarnos a nosotros, para amonestarnos y luego darnos esperanza y consuelo. Volvemos al capítulo 15 de Éxodo, cuando los israelitas llegaron al lugar que llamaron Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. Ellos tenían sed, pero no encontraron satisfacción. ¿Por qué? Porque esas aguas no eran puras. ¿Saben, hermanos, que a nuestra vida cristiana solemos mezclarle la carne, mezclarle errores? A veces muchas personas empiezan a caminar con Dios en un grupo que no es bueno. Algunos ni pensaban en Dios y de repente les llegó un falso testigo de Jehová a las puertas. Tocó y le dijo, ¿sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Pues mire que dice que hay guerras y rumores de guerras, y mire lo que Jesucristo profetizó, está sucediendo. El reino está cerca, el milenio se acerca. Pero ¿qué le dicen los falsos testigos de Jehová a la gente?
¿Usted no quisiera que hubiera un reino de paz? Que no hubieran guerras, que no hubiera enfermedad. Mire lo que ¿sabe qué le dice Dios a los que dicen eso? Apártate de mí, Satanás. Por eso es que no podemos creer al mensaje de los testigos de Jehová, porque ellos a toda la gente le dicen que debería de anhelar un mundo sin problemas. Hermanos, si no tuviéramos problemas en el mundo, no hay forma que Dios se glorifique en nosotros. Dele palmas al Señor, hermano. Pero ¿qué hacemos nosotros? Quejarnos. Hermano, cuando Dios te prueba a ti, tienes que entender a través de José. ¿Por qué nosotros no aprendemos, hermano? Nos acusa un hermano en la iglesia de cosas que no hemos hecho. ¿Y qué sucede con nosotros? Nos amargamos, nos afligimos. Dele gracias a Dios que lo acusan, hombre. A mí me gusta cuando me acusan, especialmente si yo sé que es mentira. Digo yo, gracias Dios que me vas a bendecir. ¿Me vas a bendecir? ¿Cuántos se acuerdan de José? Dígame usted si a José no lo acusó una mujer mentirosa. Dígame si no lo acusó una mujer mentirosa. A mí me llama mucho la atención la historia de José. Ya me estaba durmiendo, por eso mejor. Por eso mejor me bajé para acá. No, y todos los miré que se estaban durmiendo. No, pero fíjense pues. Fíjense a José, pues, porque las acusaciones cuando son mentiras, hermano, son una bendición que trae Dios para nosotros. Fíjese que a él, la mujer de Potifar, él le caía bien a ella, porque José era bien simpático, así como yo, pues. No. Él le caía bien a ella. Yo leí la historia en el libro que se llama Jared. Dice que no había hombre más simpático que José. Guapísimo, guapísimo. Y entonces ella, guapísimo, así como el chito, ¿eh? Y dice que como le gustaba tanto a ella quería que él se acostara con ella. Y entonces lo empezó a provocar. Pero imagínense ustedes hasta el grado que llegó, que le quitó la ropa. Le quitó la ropa. Y él tuvo que irse huyendo desnudo. Pues cualquiera le hubiera creído a ella, ¿verdad? Porque si se fue desnudo. Pero imagínense, ¿qué significa eso? Porque él es tipo de Cristo. O sea que Cristo le dejó la ropa a la iglesia. Porque le dijo, la vas a necesitar. Realmente la que necesita la cobertura eres tú. Y yo me voy a morir desnudo en la cruz, con vergüenza y acusado. Hermanos, cuando nosotros nos acusan, Dios nos va a bendecir. Ustedes no tengan miedo. No tengan miedo que el diablo es capaz de decir las mentiras más grandes para destruirnos. Pero Dios nos va a reivindicar y Dios va a demostrar lo que nosotros somos. Entonces no nos aflijamos cuando nos toca pasar por pruebas tan difíciles, porque es Dios
el que nos está probando, para ver si en vez de quejarnos, nos dan lástima los que nos acusan. Yo sé que José tenía lástima de esa mujer, pero ¿qué hizo Dios? Ella lo acusó y Dios lo hizo bien sabio y aprendió a interpretar sueños. Por la acusación él fue a parar a la cárcel, pero en la cárcel Dios le abrió el entendimiento y él empezó a interpretar sueños. Fíjense pues, él tenía sueños propios, él tenía sueños de sus compañeros de cárcel y él tenía sueños de Faraón. Quiere decir que Dios a nosotros nos va a revelar los sueños nuestros, los sueños de nuestros compañeros de cárcel, porque usted tiene que aprender que usted tiene compañeros de cárcel, pero también lo va a usar para que le enseñe al mundo, para que usted sepa lo que le va a pasar al mundo. Entonces, gracias a Dios que nosotros sabemos lo que nos va a pasar a nosotros, lo que le va a pasar a la iglesia y lo que le va a pasar al mundo. Pero lo tremendo, ¿verdad?, es que Dios nos da sueños a nosotros y muchas veces no se cumplen los sueños de nosotros, sino que antes se cumplen los de nuestros compañeros de cárcel y de los del mundo, porque los sueños de nosotros son tan preciosos y tan gloriosos que toman mucho tiempo para que se cumplan. Para que Dios nos perfeccione a nosotros, Él va a usar toda nuestra vida. Pero para enseñarles a nuestros hermanos sus sueños, en un ratito se los podemos decir. Y todavía para Faraón costó un poquito más saber los sueños porque esperó 2 años más en la cárcel. Entonces, gracias a Dios pues que tenemos el ejemplo de que todo lo que nos pasa a nosotros en esta vida nos ayuda para bien. Mara. Aprendamos bien Mara. Y por último, tenemos Elim. Vamos a Elim, pues. Vamos a Elim. Por lo menos, abuelo de pájaro, les di el folleto, ¿verdad? Así, abuelo de pájaro. Elim, pero está bueno para la célula. Ok. En el párrafo segundo, hoy leemos en Números 33:9, salieron de Mara. Gloria a Dios. O sea que se puede salir de Mara. Mara es amargura, es prueba, dificultad, pero se puede salir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Ese es el versículo epígrafe. Salieron de Mara y vinieron a Elim. Eso ya estaba allí antes de que ellos llegaran. ¿Ustedes creen que Dios no había predestinado ese oasis antes de la fundación del mundo? Yo creo que sí. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí. Hay un versículo, y solo uno en el libro de Éxodo, que se corresponde con esto. Es el versículo 27 del capítulo 15. En Elim duraron bastante tiempo, y sin embargo, Dios lo dijo todo en un solo versículo. Cuando hay que aprender unas grandes lecciones, hay que emplear hasta 2 capítulos para explicar la lección, pero aquí se trataba de un oasis, de un descanso. Si tú estudias el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes,
Bueno, el sábado descansas, ¿no? Ellos habían demorado un día en Sucot, un día en Etam, un día en Piairot y 3 días por el desierto buscando agua. Son 6 días cuando llegaron a Mara y las aguas eran amargas y no las podían beber. Pero el número 7 es el descanso. Por fin llegaron a Elim después de Mara. Elim es un oasis de descanso, pero por favor oigan, desde el principio es solamente un oasis, no es todavía la tierra de Canaán, no es todavía la posesión completa de la tierra ni del reino, pero sí es un oasis, gracias a Dios. Dios prepara este oasis cuando son necesarios. 6 días caminando por el desierto y 3 semanas descansando en Elim. En el siguiente versículo, Éxodo 16:1, usted se da cuenta que dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo. Ellos salieron a los 15 días del primer mes, o sea que se demoraron como 3 semanas. Qué bueno es Dios, ¿verdad? A veces parece que la prueba es difícil y pareciera que fuere larga, pero nunca será más larga que lo necesario, porque no hay que quedarse en Elim, pero es necesario estar en Elim el suficiente tiempo. Y eso, lo dice Dios, no lo determina el pueblo. Es Dios que con la nube dirigía al pueblo cuando había que quedarse en un lugar. Y hasta que la nube lo levantaba, no continuaban. Qué comprensivo es Dios. A veces nos deja por bastante tiempo en situaciones agradables, en situaciones fáciles. Elim es una situación fácil. Como ya el tiempo se me acabó y ya es la hora de cenar, ustedes por favor lean todo este folleto, estudienlo completo en las células, pero van a descubrir que Elim es el lugar donde Dios nos revela todos los dones del Espíritu Santo, todo lo que es milagroso, todo lo que es, hermanos, gozo y alegría, todo es el Pentecostés. Allí aprendemos el Pentecostés. Pero después tenemos que entender que no es la meta de Dios que la iglesia se quede Pentecostés. Vuelvo a repetir para que todos aprendamos bien. No es la meta de Dios quedarse bautista. No es la meta de Dios quedarse presbiteriano, no es la meta de Dios quedarse católico, no es la meta de Dios quedarse metodista, quedarse en ninguna denominación. Nos podemos quedar y creer que esa es la satisfacción más grande. No somos religiosos, somos personas que entendemos que Dios nos quiere llevar a una madurez total. La madurez total es que Cristo se forme totalmente en nosotros para que seamos los que Dios usa y que disfrutan en plenitud a Cristo, que es poseer la tierra prometida. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias porque tuvieron la paciencia de escucharme. Muchas gracias por su amor. Gracias que me reciben con tanto cariño. Gracias que ustedes siempre abren su corazón para que el hermano Carrillo les predique. Yo les agradezco de todo corazón a ustedes por recibirnos. Yo sé que mi esposa también les agradece. Muchas gracias. Los quiero mucho, mucho, mucho. Que Dios me los bendiga y me los guarde, y le entrego el lugar a mi hermano pastor.